¿A vender? Alcanzamos a vender, a comprar. Ayer fue un día de mayor alivio en el plano financiero para el gobierno. Veníamos contando, el lunes fue realmente muy bravo, con un dólar que subía, y un martes un poco más tranquilo, pero con el dólar que marcó claros récords, 1.430 pesos. Había cerrado, por ejemplo, el dólar blue, y también los financieros cómodos por encima de los 1.400 pesos. Ayer esa tónica empezó a revertirse, el dólar aflojó la presión, de hecho bajó de precio. Todo lo que había subido el martes retrocedió ayer, ¿no? Retrocedió incluso un poco mejor, porque sobre todo los financieros volvieron a la zona de los 1.300 acercándose a los 1.400, pero cerraron en 1.380 pesos, es decir que se bajaron fuerte de la zona de los 1.400 pesos, que no era un dato per se grave, porque viene muy atrasado respecto a la inflación, pero el contexto era de muchísima tensión, con lo cual esto lo que está marcando es que podría llegar a ser el inicio de un periodo más calmo. Esa es la duda que empieza a instalarse a partir de ahora. Nadie te asegura, ya pasó lo peor. Todavía hay que ver, y hay muchas variables a monitorear. En principio hay una pausa. El mercado se está tomando una pausa en su mal humor. Y en esto de tomarse pausas, está muy atento a los movimientos que hace el gobierno, y particularmente, obviamente, el ministro de Economía, Luis Caputo. Todo esto se originó a raíz de un anuncio que no cubrió ninguna de las expectativas que tenía el mercado. El mercado tenía unas dudas muy marcadas y tenía un tema de agenda, y desde el gobierno se le comunicaron cosas muy diferentes en las que el mercado no estaba mirando. Eso empieza, obviamente, el gobierno a comprenderlo y empieza a tratar de sintetizar y dar ciertas respuestas. Ayer pasó algo que sorprendió, que fue que en julio, a principios de julio, 3 de julio, el gobierno envió al Congreso lo que se conoce como un adelanto, un anticipo del presupuesto 2025, algo que en general los gobiernos hacen a contrarreloj, a último momento, en septiembre. Bueno, esto mandó un mini capitulito, no es que brindó muchos detalles, pero esto apuntó a ser una clara señal al mercado, más allá de que son mensajes que ya venía dando, los ratificó. ¿Qué es lo primero que ratificó en esa hoja de ruta, en ese mini presupuesto o adelanto de presupuesto? El dólar oficial, por supuesto, a 1.016 pesos. ¿Qué significa esto? Que el gobierno está decidido a, con las botas puestas, llegar a fin de año con un ritmo de devaluación de 2%, que no va a devaluar, insiste en que va a resistir todas las presiones, y así lo está haciendo saber. Más allá de los pedidos, las tensiones, las presiones, no deja de ser un ordenador, porque le queda claro al mercado qué es lo que va a hacer el gobierno. El gobierno va a hacer todo lo que tenga que hacer para que se llegue con este número, con lo cual ahí ya tenés una primera señal. Si puede, no puede, cuánto le cuesta, es otro tema, pero la estrategia es esa, y eso ya te ordena un poquito los pingos en la cancha. Qué linda metáfora. El segundo punto es la inflación de llegar a fin de año con un 140% acumulado enero-diciembre. Para que esto ocurra, es algo que ya se sabía también, para que esto ocurra hay que tener un promedio de inflación de 4% entre junio y diciembre. Vamos a ver el dato de junio, que se va a conocer la semana que viene, probablemente de un poquito por encima. Bueno, tendrá que ser compensado en los próximos meses. No es una meta inaccesible. De hecho, hay muchos economistas ya privados, bancos de inversión, que están calculando que va a estar incluso por debajo de este valor hacia fin de año. Así que ahí también se juega un lindo partido este gobierno. Y finalmente, la gran señal, otra vez, es algo que se sabía que estaba recontra instalado, pero lo ratifica el gobierno y otra vez vuelve a ordenar un poco la situación. Y esto tiene que ver directamente con el cepo. ¿Qué es lo que dice el gobierno en el presupuesto? No está contemplado los ingresos tributarios por el impuesto país. Se sabe, el impuesto país vence a fin de año, pero estamos en Argentina, todo lo que vence se puede renovar, y más si estamos hablando de impuestos, como ejemplo el impuesto al cheque, por ejemplo. Pero volviendo al punto, el impuesto país que se elimine, que no esté vigente, que ya no es que se reduce como se está anunciando a partir de agosto-septiembre, sino la rectificación por el proyecto de ley que no va a figurar en 2025, es una señal de que probablemente ya para esa época, ya para 2025, entonces, el cepo no esté entre nosotros. No está tan claro que eso sea así en definitiva, y si va a haber cepo, si no va a haber cepo, cuando se levanta, es una de las principales dudas del mercado y uno de los principales factores que se asume está generando tensión. Ayer te contábamos, vimos un día más tranquilo. Estamos en línea con el economista Iván Kachanowski para
preguntarle, entre otras cosas, si este respirito que vimos ayer, bueno, se puede llegar a extender en los próximos días o todavía hay muchísima incertidumbre. Muy buenos días, Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, analizando estábamos los datos que dio ayer el ministro de Economía en este avance del presupuesto. ¿Qué lees vos de esto que está ocurriendo en los últimos días con los mercados? Bueno, me parece que has hecho un buen resumen. Digamos, acá me parece que lo más importante a rescatar es que claramente va a seguir este crawling peg, esta devaluación mensual de 2%. Yo creo que lo de la inflación es factible que pase, es decir, creo que se va a instalar una inflación entre el 4 y el 5%, redondeando en el 140, que es más bajo de lo que se esperaba, ¿no? Si vos les preguntás a los analistas, les preguntabas en enero, febrero, marzo, y todos te iban a hablar de una inflación más alta, ¿no? Con lo cual ahí hay un éxito en la velocidad de bajar la inflación, pero se empieza a ver cierta preocupación de que va a ser más difícil quebrar este umbral del 4 y 5%, ¿no? Que ahí va a haber un desafío más desafiante. En términos de mercado, me parece que lo que más le preocupa es, bueno, cuándo se va a salir del cepo y cómo, ¿no? Yo creo que lo que pasó el lunes, que se corrigió un poco entre ayer, tiene que ver con esto de que el cepo se dejaba claro que se pateaba una tercera etapa. Y me parece que el mercado la descontaba en la segunda etapa, ¿no? Que está recién arrancando. Y si bien se aclararon algunas cosas con este presupuesto 2025, quedan algunas dudas, algunas alarmas de, bueno, qué va a implicar que siga el crawling peg de 2%, cómo lo van a hacer, cómo se va a comportar la política monetaria, porque dijeron que iban a emitir cero, pero abril, mayo y junio fueron expansivos, es decir, qué va a cambiar para que eso suceda. Y creo que el mercado entonces en el segundo semestre va a estar evaluando bastante estas incógnitas y bueno, va a ser sencillo, entre comillas, entender si el mercado está comprando esta dirección o no con lo que vaya pasando con el dólar. Creo que va a ser la evaluación de lo que se propone. Iván, ¿y qué posibilidades tiene hoy el ministro Caputo de anunciar algo que efectivamente sí convenza al mercado y que lo calme definitivamente? ¿O habrá que convivir con estas incertidumbres hasta que aparezca la fase 3? Y digamos, yo creo que de alguna manera esta hoja de ruta ordena un poco, pero bueno, ya se han pateado algunas cosas. Sí creo que el mercado le cree, por ejemplo, y creo que eso ayudó a calmar bastante, que van a sacar el impuesto país, porque de eso han hablado mucho durante mucho tiempo, ¿no? Y creo que eso es algo que realmente quieren hacer y que el mercado lo toma bien. Entonces yo creo que eso puede dar cierta tranquilidad. Yo creo que lo que puede generar ruido en el corto plazo es si se van cumpliendo estas metas o no, porque si uno ve que, no sé, en agosto, septiembre, octubre, la emisión monetaria, por ejemplo, no se calmó y no puede ser cero, y bueno, el mercado lo va a ver eso, ¿no? Digamos, claro, más allá de los anuncios, ¿no? Entonces vos creo que hubo una habilidad en esta hoja de ruta, que es lo que pedía el fondo también, armarme una hoja de ruta de cómo sigue esto. Bueno, acá empezaron a dar algunas pistas, pero después hay que ver qué va ocurriendo. El mercado cambiario va a ser otro desafío. El segundo semestre en ese sentido siempre es más desafiante, ¿no? Porque no tenés la liquidación de cosechas, generar ofertas más difícil. Supongo que ahí va a depender mucho de cómo se negocie con el fondo y ahí me parece que el timing nos está jugando un poquito en contra por un lado y un poquito a favor por el otro quizás. En contra en el sentido de que en agosto entran en vacaciones, ¿no? Entonces eso te hace que empieces a negociar capaz en septiembre o que termine de negociar en septiembre. Y en noviembre están las elecciones de Estados Unidos, con lo cual el FMI también va a estar con la cabeza en eso. Por otro lado, si gana Trump, para Milei es una buena noticia, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver cómo internaliza toda esa información el mercado en las próximas semanas, ¿no? Una última antes de despedirte. En este escenario económico hay un nuevo factor que empieza a incidir mucho en el humor de los mercados y de los argentinos, por supuesto, que en el segundo semestre, que es la esperada recuperación económica. Ese frente viene realmente bravo. Todo el éxito de la inflación, bueno, se mide con una recesión tal vez más profunda. Hubo una caída fuerte, sí, una recesión profunda. Sí, los indicadores te muestran que ya tocaste piso, es decir, yo no creo que la economía ya siga cayendo, es decir, la peor parte ya pasó, pero sí hay una incógnita para el mercado de cómo va a ser esa recuperación, ¿no? El gobierno cree que es en V, yo creo que el mercado espera más una recuperación lenta y hace una diferencia muy fuerte, porque si la recuperación es en V,
se vuelve más factible cumplir con la promesa del ancla fiscal, ¿no? Porque los ingresos empiezan a crecer, están medio caídos por la recesión. Ahora, si la recuperación es en B, los ingresos no van a recuperar tan rápido y puede comprometer también la promesa fiscal, que es el ancla política de este gobierno. Con lo cual, la velocidad de la recuperación es clave. No solo la velocidad, en verdad, la velocidad de la recuperación versus la tolerancia de la sociedad, ¿no? Digamos, que corre más rápido. Por eso es muy importante que se generen las condiciones para recuperar lo más rápido posible y eso también es desafiante. Iván, muchísimas gracias por compartir tu análisis con nosotros. Que tengas un buen día. Gracias a ustedes. Hasta luego.